Y el día de hoy ya nos ven aquí muy bien ubicados. Estamos acompañados del doctor Luis Córdoba, cirujano oftalmológico, porque queremos hablar de un tema que causa gran alarma en nuestro país. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias al Día. Buenos días, Pilar. Agradecerte porque podemos hablar de ese tema a nuestros televidentes, porque la retinopatía diabética es muy importante conocerla, sobre todo pues por las cifras alarmantes que hoy en día tenemos. Justamente estaba revisando estas cifras y son alarmantes porque según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de los pacientes que sufren ceguera aquí en nuestro país son debido pues a esta retinopatía diabética, y además se ha incrementado de una manera también preocupante entre el 2017 y el 2018. ¿En qué porcentaje en los consultorios del INO, del Instituto Nacional de Oftalmología? Según las cifras del Instituto Nacional de Oftalmología, ha habido un incremento del 50% en la consulta externa. Esto refleja pues de que la diabetes es algo que es muy frecuente en nuestra población. Actualmente incluso podemos decir que para el 2030, según la OMS, habrán 4 millones de peruanos con diabetes, de los cuales la tercera parte tendrá esta retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Bueno, hemos estado escuchando en las diferentes redes sociales. ¿Tienen algo que ver con el glaucoma? ¿Es una complicación? ¿Presenta síntomas? No, necesariamente no. La retinopatía diabética es un cuadro relacionado a la diabetes mellitus. Entonces, esto está relacionado a pacientes que no tienen un adecuado control de la glucosa. Son pacientes que son diagnosticados de diabetes, que tienen una elevación de la glucosa, daños a nivel de los pequeños vasos, y justamente son estos vasos los que van a dañar la retina. Estos pacientes en las fases iniciales no tienen cambios, no perciben que están quedándose sin visión. No es que eso, justamente, no es que algo me está fastidiando en el ojo, no, como que definitivamente dicen no. las personas mayores, como que veo una telaraña, no, no presentan síntomas. Y justamente aquí traje una maqueta para explicarles que la retinopatía diabética es algo que afecta a la retina, y la retina es la parte fundamental para la visión. Son cambios microscópicos que solamente los podemos detectar con un adecuado fondo de ojo, con una evaluación de tomas de agudeza visual y de controles periódicos especialmente. Los pacientes incluso que llegan a nuestra clínica Vista incluso, no saben que tienen retinopatía diabética, y ni siquiera algunos de ellos saben que tienen diabetes. Son pacientes que, por ejemplo, vi un paciente de 50 años que llegó por simplemente una medida de la vista. Sin embargo, de rutina les hacemos una evaluación, les vemos el fondo de ojo y encontramos que tenía una serie de lesiones en toda la retina periférica. Era un paciente que necesitaba urgente un tratamiento con láser y con medicamentos intraoculares. A este paciente lo tenemos actualmente controlado, puesto que esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta en toda la población. Paciente que tiene prediabetes, paciente que tiene diabetes, tiene que obligatoriamente hacerse una evaluación de fondo de ojo todos los años. ¿Y en qué edades se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad? Mira, lo más frecuente son en pacientes mayores de 30, 35 años que tienen, por ejemplo, algunos factores de riesgo: sedentarismo, tabaquismo, son hipertensos, familiares o padres con diabetes. Por ejemplo, si yo tengo un padre que tuvo diabetes, yo tengo un riesgo del 30% de desarrollar diabetes. Si mis dos padres son diabéticos, lo más probable es que a mí me dé un porcentaje o una probabilidad del 60%. Entonces, saber que tengo familiares con diabetes, conocer que tengo ciertos factores de riesgo que van a hacer que desarrolle diabetes, yo debo hacer mi descarte. Justamente en nuestra institución, en Clínica Vista, tenemos todo el arsenal para detectar estos pacientes, desde un fondo de ojo, evaluaciones con fotografías de amplio campo. Hoy tenemos un equipo que se llama Octos, en el cual podemos tomar una fotografía en 200 grados y mostrarle al paciente cómo está su retina. Antes tenía que imaginarse el paciente cómo son las lesiones. Hoy se lo mostramos en vivo. Y con eso concientizamos a los pacientes, porque aquí lo que más nos preocupa es que el paciente entienda que este cuadro es sumamente grave. Ahora me imagino que hay etapas en esta complicación, Claro. en esta enfermedad. Sí, así es. Mire, la retinopatía diabética, lo ideal es que el diabético no llegue a la retinopatía diabética, pero con el tiempo, con la edad, lo va a desarrollar. Va desde una fase no proliferativa hasta una fase proliferativa. Lo malo de esta enfermedad es que no podemos curarla, no podemos detenerla, solamente sí podemos tratarla para que la evolución sea lo más lenta posible. ¿Y el tratamiento es a través del láser o es a través de algunas gotas oftalmológicas? Mira, el tratamiento es diverso. Todo lo que es en oftalmología es personalizado. Tenemos un paciente que tenemos que, por lo pronto, de repente empezar con medicamentos. Hay unos medicamentos que le llamamos antiangiogénicos. Son sustancias intravítreas, lo ponemos dentro del ojo para frenar el desarrollo. En otros casos más avanzados recurrimos al láser, a panfotocoagulación,
Y en casos más severos, porque esos pacientes pueden llegar incluso al desprendimiento de retina, recurrimos a la cirugía, a las vitrectomías. Esto pues hace que tengamos a esos pacientes siempre en cuidado, en vigilancia estricta, porque puede ser cualquiera de nosotros. Y como le digo, generalmente son asintomáticos. Algunos ya en fases avanzadas tienen presencia de moscas volantes, manchas. Por ejemplo, aquí les he traído una figura de cómo más o menos un paciente diabético en fases avanzadas puede ver, ¿no? Podemos ver cómo las manchas aparecen en el campo visual periférico. Esto pues les alarma a los pacientes, pero cuando ya llegan a esta sintomatología, generalmente ya están en fases avanzadas, en fases proliferativas. Entonces, a los pacientes lo primero que tenemos que decirles es que tienen que tener un control estricto de su glucosa, un control estricto de sus triglicéridos, su colesterol, de la presión arterial, empezar una rutina más de actividad física, de repente unos 30 minutos diarios, mejorar su dieta, porque si no, pues esta enfermedad los lleva a la ceguera irreversible. Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Con el desprendimiento de retina, que ya es la fase, una de las fases extremas, provoca inmediatamente la ceguera. Claro. Con la retinopatía diabética no nos damos tregua. O sea, la retinopatía diabética lleva al paciente a la ceguera irreversible. Ese paciente no va a volver a ver. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar. Lo que yo quiero incidir a nuestros televidentes es que lo más importante es la prevención. Y la prevención es sencilla, simplemente basta con visitar al oftalmólogo una vez al año, hacerse un fondo de ojo, una toma de presión y verificar si tiene o no lesiones predisponentes. Por ejemplo, he tenido muchos pacientes que no sabían que eran diabéticos y cuando les hacemos el fondo de ojo les estamos detectando que son diabéticos. Y es por eso que es importante que el paciente o que la persona vaya al especialista, al médico, y no vaya pues a estos negocios donde venden pues las monturas y ahí te miden la vista. Claro, eso es alarmante. Lo que pasa es Porque que muchos dicen, bueno, no pague consulta y es un ahorro. Claro, pero ese ahorro a la larga no nos conviene, porque imagínense, la salud visual es importante en nuestras vidas. El 70% de lo que percibimos del mundo entra por nuestros ojos. Quedarse ciego es algo muy lamentable, porque esta persona ya no va a poder ejercer su profesión, no va a poder trabajar, va a ser una carga incluso para la familia. Entonces, algo tan sencillo como pasar una consulta, un fondo de ojo, te ahorraría muchas penurias en el futuro. ¿Y a partir de qué edad uno tendría que hacerse ya todas estas Mire, en verdad nosotros, adicionales, ¿no? nosotros vemos pacientes desde la temprana edad, desde lactantes, porque vamos descartando ciertas enfermedades. ¿Con esta complicación con la retinopatía? Sí, mira, hoy en día incluso porque los hábitos alimenticios han cambiado, vemos obesidad infantil. Así es. Y ya vemos incluso casos de diabetes tipo 2 en personas jóvenes. He tenido pacientes, por ejemplo, un paciente de 25 años, que tú pensarías pues que está saludable, pero ya tenía una retinopatía diabética. Entonces, no podemos bajar la guardia, no podemos decir que porque tiene 20 años o 25 no lo va a tener, pero son pacientes pues que ya tienen una predisposición, o sea, son pacientes obesos, sedentarios, pacientes que son fumadores activos, entonces, y peor, si tienen antecedentes familiares, son más propensos. Entonces, esto, conforme hay cambios en nuestra sociedad con respecto a la alimentación, cada vez más alimentación rápida, entonces, esto hace de que esta enfermedad vaya avanzando. Hoy en día, por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas es frecuente, gaseosas, dulces, caramelos. Entonces, esas cosas dañan a los pacientes, dañan a las personas. Es increíble, todo va de la mano, ¿no? Una buena alimentación, la vida sana, ejercicios, bueno, tiene un inmenso impacto en nuestra salud. Definitivamente. En nuestros ojos. Nuestros ojos deben ser cuidados, nosotros necesitamos hacer un control estricto de la glucosa. Todas las personas debemos pasar por un chequeo oftalmológico. Lo que queremos sobre todo es que esas personas no se queden ciegas. Entonces, y sobre todo que sepan qué es la retinopatía diabética, porque la gran mayoría de personas no sabemos que esto existe. Yo no había escuchado, la verdad, esta enfermedad. Incluso estamos comentando que podría relacionarse con el glaucoma, pero no tiene nada Claro, es definitivamente que ver. Otro tema. Ahora, ¿y el estado de nuestros ojos puede variar sustancialmente de un año a otro? Por ejemplo, si uno va al médico a tomarse la medida, le hacen su fondo de ojos, no va el otro año y en 2 años puede presentarse esta enfermedad. Lo que nosotros definimos en la consulta es si el paciente tiene factores de riesgo. Si es un paciente que tiene factores de riesgo, se le va a recomendar que definitivamente el siguiente año debe pasar un fondo de ojo. Si es un paciente que ya le detectamos diabetes o ya le detectamos retinopatía diabética, los controles ya no van a ser anuales, van a ser cada 6 meses o cada 3 meses. Entonces, si es un paciente que no tiene factores de riesgo, bueno, sí podría de repente
obviarse un año, no creo que haya mayores cambios, pero siempre haciéndole hincapié al paciente que si tienes familiares con diabetes, lo más probable es que en algún momento lo desarrolles. Entonces tenemos que hacer un seguimiento. Y son exámenes realmente sencillos, una glucosa en ayunas. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, justamente esos exámenes, qué tan complicados son? ¿El fondo de ojo, cuánto tiempo me va a demorar? ¿Son costosos? No, es algo muy sencillo. Mira, por ejemplo, para descartar diabetes, una glucosa en ayunas es importante. Una hemoglobina glicosilada para saber sus valores de los últimos 3 meses. Y con la parte oftalmológica, una consulta, una dilatación pupilar que demanda 20-30 minutos, el fondo de ojo, y sabemos si el paciente es un ojo sano o es un ojo que ya está haciendo una retinopatía diabética. Bueno, es muy importante lo que nos ha comentado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el doctor Luis Córdoba. Y lo principal es, para mantenernos sanos, hay que pues llevar un estricto control con el médico especialista. Claro, y solamente para acotar, nosotros en Clínica Vista lo que queremos es que nuestros pacientes prevengan esto. La retinopatía diabética es una realidad, es algo que daña a nuestros ojitos y necesitamos que se cuiden. Claro que sí, de esta manera, bueno, cerramos nuestro bloque Más Salud.